33. El marqués de la Taillade d'Espinasse estuvo encantado con el nuevo perfume. Declaró que incluso para él, como descubridor del fluido letal, resultaba sorprendente ver la poderosa influencia de algo tan secundario y efímero como un perfume. Ya procediera de orígenes cercanos o alejados de la tierra, podía ejercer sobre el estado general de un individuo. Grenouille, que pocas horas antes había yacido aquí plácido y sin conocimiento, tenía un aspecto fresco y saludable como cualquier hombre sano de su edad. Y sí, casi podía decirse, teniendo en cuenta las limitaciones a que estaba sujeto un hombre de su condición y escasa cultura, que había adquirido algo parecido a la personalidad. En todo caso, él, Taillade d'Espinasse, informaría sobre el caso en el capítulo relativo a la dietética vital de su tratado de inminente aparición, sobre su teoría del fluido letal. Antes que nada, sin embargo, quería perfumarse también él con su nueva fragancia. Grenouille le alargó los 2 frascos llenos de perfume convencional, y el marqués se lo aplicó y se mostró sumamente satisfecho del efecto. Confesó que después de usar durante años la horrible fragancia de violetas, densa como el plomo, se sentía como si le crecieran alas, y si no se equivocaba, también tenía la impresión de que remitía el espantoso dolor en las rodillas y el zumbido de las orejas. En general se encontraba más animado, tonificado y rejuvenecido en varios años. Fue hacia Grenouille, le abrazó y lo llamó «mi hermano fluidal», añadiendo que no se trataba en absoluto de un tratamiento social, sino puramente espiritual. En conspectu universitaris fluiditalis, ante el cual, y solo ante él, todos los hombres eran iguales, y anunció, mientras soltaba a Grenouille de modo muy amistoso, sin el menor indicio de aversión, casi como si se tratara de un igual, que muy pronto fundaría la Logia Internacional Supracorporativa, cuya meta sería vencer totalmente el fluido letal, sustituyéndolo en el tiempo más breve posible por puro fluido vital, y que desde ahora prometía ganar a Grenouille como su primer prosélito. Entonces le hizo escribir en un papel la receta del perfume floral. Se lo guardó y regaló a Grenouille 50 luises de oro. Una semana justa después de la primera conferencia volvió a presentar el marqués de la Taillade d'Espinasse a su protegido en el aula magna de la universidad. La aglomeración era impresionante. Había acudido todo Montpellier, no solo el Montpellier científico, sino también, en pleno, el Montpellier social, en el que figuraban muchas damas que querían ver al legendario hombre de la caverna. Y aunque los adversarios de Taillade, representantes casi todos del círculo de amigos de los jardines botánicos universitarios y miembros de la Sociedad para el Fomento de la Agricultura, habían movilizado a todos sus partidarios, el acto obtuvo un éxito clamoroso. Con objeto de recordar al público el estado de Grenouille solo una semana antes, Taillade d'Espinasse hizo repartir dibujos que mostraban el cavernícola en toda su fealdad y embrutecimiento. Entonces mandó entrar al nuevo Grenouille, vestido con una elegante levita de terciopelo azul y camisa de seda, maquillado, empolvado y peinado, y solo su modo de andar, erguido completamente, con pasos pequeños y airoso movimiento de caderas, y su forma de subir al estrado sin ayuda, y de inclinarse con una sonrisa, ya hacia un lado, ya hacia el otro, dejó sin habla a todos los críticos e incrédulos. Incluso los amigos de los jardines botánicos universitarios se enmudecieron confusos. Era demasiado impresionante el cambio, y demasiado abrumador el milagro que aquí se había producido. Mientras una semana antes había aparecido un animal agazapado y salvaje, ahora tenían ante su vista a un hombre realmente civilizado y bien constituido. En la sala reinó un ambiente casi respetuoso, y cuando Taillade d'Espinasse se levantó para tomar la palabra, se hizo un silencio completo. Desarrolló una vez más su teoría, conocida hasta la saciedad del fluido letal terrestre. Explicó a continuación los medios mecánicos y dietéticos con que lo había eliminado del cuerpo del sujeto, sustituyéndolo por fluido vital, e invitó por fin a todos los presentes, tanto amigos como enemigos, a abandonar, en vista de una evidencia tan concluyente, toda resistencia contra la nueva doctrina y a luchar con él, Taillade d'Espinasse, contra el fluido maligno y abrirse al beneficioso fluido vital. Al decir esto, extendió los brazos y dirigió la mirada al cielo, y muchos científicos le imitaron, mientras las mujeres prorrumpían en llanto. Grenouille, de pie sobre el podio, no escuchaba. Observaba con gran satisfacción el efecto de un fluido completamente distinto y mucho más real, el suyo propio. Como que respondía a las dimensiones del aula, se había rociado con gran cantidad de perfume, y el aura de su fragancia se derramó con gran fuerza a su alrededor en cuanto hubo subido al estrado. La vio, de hecho la vio incluso con los ojos, apoderarse de la primera fila de espectadores y avanzar hacia el fondo hasta impregnar las últimas filas y la tribuna. Y todos cuantos quedaban impregnados, el corazón de Grenouille saltaba de alegría, experimentaban una transformación visible. Bajo el hechizo de su aroma cambiaban, sin que ellos lo supieran, la expresión del rostro, la conducta y los sentimientos.
Quienes al principio le habían mirado con descarado asombro, le contemplaban ahora con ojos más benévolos. Quienes antes le observaban apoyados en los respaldos de sus asientos, con el ceño fruncido y las comisuras de los labios hacia abajo, indicando crítica, ahora se inclinaban hacia adelante con una expresión infantil en el semblante relajado, incluso en las caras de los miedosos, los asustados, los hipersensibles, que antes le habían mirado con horror, y su estado actual aún les inspiraba escepticismo. Se advertían indicios de cordialidad y hasta de simpatía cuando su aroma los alcanzaba. Al final de la conferencia todo el auditorio se puso en pie y estalló en un aplauso frenético. ¡Viva el fluido vital! ¡Viva Tailhard Espinasse! ¡Arriba la teoría fluidal! ¡Abajo la medicina ortodoxa! Esto gritó la culta población de Montpellier, la ciudad universitaria más importante del mediodía francés, y el marqués de la Tailhard Espinasse vivió la hora más grande de su vida. Pero Grenouille, que ahora bajó del podio y se mezcló con la gente, sabía que las ovaciones iban dirigidas a él, exclusivamente a Jean-Baptiste Grenouille, aunque ninguno de los vitoreadores presentes en el aula tenía la menor idea de este hecho. 34. Se quedó todavía unas semanas en Montpellier. Había conseguido bastante celebridad y le invitaban a los salones, donde le hacían preguntas sobre su vida en la caverna y su curación en manos del marqués. Siempre tenía que repetir la historia de los salteadores de caminos que lo habían secuestrado, de la cesta que le bajaban hasta la cueva y de la escalera, y cada vez la adornaba más y le añadía nuevos detalles. De este modo adquirió cierta práctica en el habla. Bien, es verdad que bastante reducida, ya que no dominó nunca el lenguaje, y lo que era más importante para él, en un empleo rutinario de la mentira. Se dio cuenta de que en el fondo podía contar a la gente todo cuanto quería, una vez había ganado su confianza, y confiaban en él tras el primer aliento con que inhalaban su aroma artificial. Se lo creían todo. En consecuencia, adquirió también cierta seguridad en el trato social que nunca había poseído y que se reflejó incluso en su aspecto físico. Daba la impresión de que había crecido. Su jorobo pareció disminuir y caminaba casi completamente derecho. Y cuando le dirigían la palabra, ya no se encorvaba como antes, sino que continuaba erguido y mantenía la mirada a sus interlocutores. Huelga decir que en este periodo de tiempo no se convirtió en un hombre de mundo ni en un dandy o asiduo frecuentador de los salones, pero perdió de modo visible su brusquedad y su torpeza, reemplazándolas por una actitud que fue calificada de modestia natural o al menos de una ligera timidez innata que conmovió a muchas damas y caballeros. En los círculos mundanos de aquella época se tenía debilidad por lo natural y por una especie de atractivo tosco, sin refinamientos. A principios de marzo recogió sus cosas y se marchó con sigilo, una mañana muy temprano, apenas abiertas las puertas de la ciudad, vestido con una sencilla levita marrón que había comprado la víspera en el mercado de ropa vieja, y tocado con un sombrero raído que le tapaba a media cara. Nadie lo reconoció, nadie lo vio ni se fijó en él porque aquel día renunció exprofeso a perfumarse. Y cuando el marqués mandó hacia mediodía a hacer averiguaciones sobre su paradero, los centinelas juraron por todos los santos que habían visto abandonar la ciudad a las gentes más dispares, pero no a aquel conocido cavernícola que sin lugar a dudas habría llamado su atención. Entonces el marqués hizo correr la voz de que Grenouille había abandonado Montpellier con su autorización para viajar a París por asuntos familiares. Sin embargo, en su foro interno estaba furioso, porque había acariciado el plan de recorrer todo el reino con Grenouille a fin de ganar adeptos para su teoría fluidal. Al cabo de un tiempo volvió a tranquilizarse porque su gloria se propagó igualmente sin el recorrido y casi sin su intervención. Aparecieron largos artículos sobre el fluidum letale Tailhard en el Journal des Savants e incluso en el Courrier de l'Europe, y desde muy lejos acudían pacientes afectados por el fluido letal para someterse a sus cuidados. En verano de 1764 fundó la primera Logia del Fluido Vital, con 120 miembros en Montpellier y más tarde filiales en Marsella y Lyon. Entonces decidió dar el salto hasta París para conquistar desde allí para su doctrina todo el mundo civilizado. Pero antes quería, como propaganda para su campaña, llevar a cabo una proeza fluidal que superase la curación del cavernícola y todos los demás experimentos. Y a principios de diciembre, acompañado por un grupo de intrépidos adeptos, emprendió una expedición al Canigó, situado en el mismo meridiano de París y considerado el pico más alto de los Pirineos. Ya en el umbral de la ancianidad, nuestro hombre se proponía hacerse transportar hasta la cima a 2.800 metros de altitud y respirar allí durante 3 semanas el aire más puro y vital para descender, como anunció, puntualmente en Nochebuena, como un ágil jovencito de 20 años. Los adeptos renunciaron poco después de Vernet, el último núcleo de población humana al pie de la importante montaña. Al marqués, sin embargo, nada podía detenerle.
despojándose de sus ropas, que tiró a su alrededor en el ambiente glacial, y lanzando gritos de júbilo, empezó solo el ascenso. Lo último que se vio de él fue su silueta, que desapareció con las manos levantadas hacia el cielo en actitud de éxtasis y cantando en plena tormenta de nieve. En Nochebuena los prosélitos esperaron en vano el regreso del marqués de la Tailá de Espinás. No llegó ni como anciano ni como jovencito. Tampoco a principios del verano siguiente, cuando los más osados treparon en su busca hasta la nevada cumbre del Canigó, no se encontró ni rastro de él, ni un trocito de ropa, ni una parte del cuerpo, ni el hueso más diminuto. Esto no significó, sin embargo, el fin de su doctrina. Muy al contrario. Pronto se difundió la leyenda de que se había unido en la cima de la montaña con el fluido vital eterno, fundiéndose en él y flotando invisible desde entonces, enteramente joven sobre los picos de los Pirineos, y de que quien ascendiera hasta él sería partícipe de su sino, y durante un año estaría libre de enfermedades y del proceso de envejecimiento. Hasta muy entrado el siglo XIX, la teoría fluidal de Tailhad fue defendida en muchas cátedras de medicina y empleada terapéuticamente en muchas sociedades cultas. Y todavía hoy existen en ambas vertientes de los Pirineos, concretamente en Perpiñán y Figueras, logias tailhadistas secretas que se reúnen una vez al año para ascender al Canigó. Allí encienden una hoguera supuestamente con ocasión del solsticio y en honor de San Juan, pero en realidad para honrar la memoria de su maestro Tailhad de Espinás y su gran fluido y para alcanzar la vida eterna. Tercera parte. 35. Mientras Grenouille necesitó 7 años para la primera etapa de su viaje a través de Francia, completó la segunda en menos de 7 días. Ya no evitaba la animación de las calles y las ciudades ni daba ningún rodeo. Tenía un olor, tenía dinero, tenía confianza en sí mismo y tenía prisa. Ya al atardecer, el día en que abandonó Montpellier, llegó a Le Grau-du-Roi, una pequeña ciudad portuaria al sudoeste de Aigues-Mortes, donde embarcó en un carguero con destino a Marsella. En esta ciudad no se alejó de la zona del puerto, sino que buscó enseguida un buque que le llevara a lo largo de la costa hacia el este. 2 días después estaba en Tolón y 3 días más tarde en Cannes. El resto del viaje lo hizo a pie, siguiendo un camino que conducía tierra adentro, hacia el norte, y serpenteaba colina arriba. 2 horas después alcanzó la cumbre, desde donde contempló una cuenca de varias millas de extensión, una especie de plato gigantesco rodeado de colinas de pendiente suave y sierras escarpadas, cuya dilatada depresión estaba cubierta de campos recién labrados, jardines y olivares. Sobre este plato reinaba un clima muy particular, de una intimidad sorprendente. Aunque el mar estaba tan cerca que podía divisarse desde la cumbre de la colina, no había en la cuenca nada marítimo, nada salado ni arenoso, nada abierto, sino un aislamiento silencioso, como si se encontrara a muchos días de viaje de la costa. Y aunque al norte se elevaban las grandes montañas de cimas todavía nevadas, cuya nieve no se derretía durante algún tiempo, no se notaba nada áspero ni crudo, y el viento no era frío. La primavera estaba mucho más adelantada que en Montpellier. Un fino vapor cubría los campos como una campana de cristal. Los almendros y albaricoqueros estaban en flor y en el aire templado flotaba el perfume de los narcisos. Al otro lado de la Gran Depresión, tal vez a una distancia de 2 millas, se extendía, o mejor dicho, se encaramaba a las montañas una ciudad. Vista desde lejos no causaba una impresión de grandiosidad. Carecía de una imponente catedral que sobresaliera de las casas, y en su lugar solo había un campanario chato. Tampoco tenía una fortaleza en un punto estratégico, ni edificios que llamaran la atención por su magnificencia. Las murallas parecían más bien endebles, y aquí y allá surgían casas fuera de sus límites, sobre todo hacia la llanura, prestando a la ciudad un aspecto algo abandonado, como si hubiera sido conquistada y sitiada demasiadas veces, y estuviera harta de ofrecer una resistencia seria a futuros invasores. Pero no por debilidad, sino por indolencia, o incluso por un sentimiento de fuerza. Parecía no necesitar ninguna ostentación. Dominaba la gran cuenca perfumada que tenía a sus pies, y esto parecía bastarle. Este lugar, a la vez modesto y consciente de su propio valor, era la ciudad de Grasse, desde hacía varios decenios indiscutida metrópoli de la producción y el comercio de sustancias aromáticas, artículos de perfumería, jabones y aceites. Giuseppe Baldini había mencionado siempre su nombre con arrobado entusiasmo. La ciudad era una Roma de los perfumes, la tierra prometida de los perfumistas, y quien no había ganado aquí sus espuelas no tenía derecho a llevar este nombre. Grenouille contempló con mirada muy grave la ciudad de Grasse. No buscaba ninguna tierra prometida de la perfumería, y no le inspiraba ninguna ilusión la vista del nido que se encaramaba en las laderas. Había venido porque sabía que allí se aprendían mejor que en ninguna otra parte las técnicas de la extracción del perfume,
y de ellas quería apropiarse, ya que las necesitaba para sus fines. Extrajo del bolsillo el frasco de su perfume, se aplicó unas gotas, muy pocas, y reemprendió la marcha. 1 hora y media después, hacia el mediodía, estaba en Grasse. Comió en una posada en el extremo superior de la ciudad, en la Place Auxerre. Cruzaba longitudinalmente esta plaza un arroyo en el que los curtidores lavaban sus pieles, que a continuación extendían para el secado. El olor era tan penetrante que muchos de los huéspedes perdían el gusto mientras comían. No así Grenouille, que conocía aquel olor y se sentía seguro al aspirarlo. En todas las ciudades buscaba ante todo el barrio de los curtidores. Después de visitarlo tenía la impresión de que, recién salido de su esfera maloliente, ya no era un extraño en las demás partes de la localidad. Pasó toda la tarde vagando por las calles. El lugar estaba increíblemente sucio, a pesar, o tal vez a causa de la gran cantidad de agua que, procedente de docenas de manantiales y fuentes, bajaba gorgoteando hacia la ciudad en anárquicos regueros y arroyuelos que minaban las calles o las cubrían de fango. En muchos barrios las casas estaban tan juntas que solo quedaba una vara de pasajes y escaleras, y los transeúntes, chapoteando en el barro, apenas tenían sitio para pasar. E incluso en las plazas y las escasas calles más anchas, los carruajes se sorteaban con dificultad unos a otros. A pesar de todo, en medio de la suciedad, el fango y la estrechez, la ciudad bullía de actividad comercial. Grenouille descubrió en su recorrido nada menos que 7 jabonerías, una docena de maestros de perfumería y guantería, innumerables destiladores, talleres de pomadas y especierías, y por último, unos 7 vendedores de perfumes al por mayor. Todos ellos eran comerciantes que disponían de grandes existencias de sustancias aromáticas, aunque por el aspecto de sus casas era difícil deducirlo. Las fachadas que daban a la calle impresionaban por su modestia burguesa, y sin embargo, lo que ocultaban en su interior en gigantescos almacenes y sótanos, en cubas de aceite, en pila sobre pila del más fino jabón de lavanda, en bombonas de aguas florales, vinos, alcoholes, en balas de cuero perfumado, en sacos, arcas y cajas llenas a rebosar de todas clases de especies. Grenouille lo olía todo con detalle a través de las paredes más gruesas. Eran riquezas que no poseían ni los príncipes. Y cuando olfateó más a fondo a través de los prosaicos almacenes y tiendas, descubrió que en la parte posterior de aquellas casas burguesas, pequeñas y cuadradas, se levantaban edificios realmente lujosos. En torno a jardines de tamaño reducido pero encantadores, donde crecían adelfas y palmeras alrededor de los rumorosos y delicados surtidores rodeados de parterres, se extendían las auténticas viviendas, la mayoría en forma de U y orientadas al sur. Dormitorios inundados de sol y tapizados de seda en los pisos superiores, magníficos salones con paredes revestidas de maderas exóticas en la planta baja, y comedores en terrazas al aire libre, donde, como Maldini le había contado, se comía con cubiertos de oro y en platos de porcelana. Los señores que vivían tras aquellas modestas fachadas olían a oro y a poder, a grandes y aseguradas fortunas, y su olor era más fuerte que todo cuanto Grenouille había olido hasta entonces a este respecto durante su viaje por la provincia. Ante uno de los palacios camuflados se detuvo más rato. La casa se encontraba al principio de la Rue Droit, una calle principal que atravesaba la ciudad en toda su longitud de este a oeste. Su aspecto no tenía nada de extraordinario. Era algo más ancha y vistosa que las demás, pero no imponente, ni mucho menos. Ante la puerta cochera había un furgón lleno de cubas que eran descargadas mediante una plataforma. Otro furgón esperaba tras el primero. Entró en la tienda un hombre con unos papeles. Volvió a salir en compañía de otro hombre y ambos desaparecieron dentro del portal. Grenouille se hallaba al otro lado de la calle y observaba toda su actividad. Nada de lo que sucedía le interesaba y, no obstante, permanecía inmóvil. Algo lo retenía. Cerró los ojos y se concentró en los olores que flotaban hacia él desde el edificio de enfrente. Había el olor de las cubas, vinagre y vino, y luego los múltiples y densos olores del almacén, los olores de la riqueza transpirados por las paredes, como un sudor fino y dorado, y finalmente los olores de un jardín que debía de encontrarse al otro lado de la casa. No era fácil captar los aromas más delicados del jardín, porque se elevaban en jirones delgados por encima de los frontones del edificio antes de bajar a la calle. Grenouille distinguió la magnolia, el jacinto, el torbisco y el rododendro. Pero en este jardín parecía haber otra cosa, algo divinamente bueno, una fragancia más exquisita que ninguna de las que había olfateado en su vida. Tenía que aproximarse a ella. Meditó sobre si debía entrar sencillamente en la vivienda o por la puerta cochera, pero había allí tantas personas ocupadas en la descarga y el control de las cubas que no podría pasar inadvertido. Decidió retroceder por la misma calle hasta encontrar una callejuela o un pasaje que condujera a la fachada lateral de la casa. A unos metros de distancia se hallaba la puerta de la ciudad, al principio de la Rue Droit.
La franqueó y se mantuvo pegado a la muralla siguiendo la colina arriba. No tuvo que ir muy lejos para volver a oler el jardín. Primero débilmente, mezclado todavía con el aire de los campos, y después cada vez más fuerte. Al final comprendió que estaba muy cerca. El jardín lindaba con la muralla de la ciudad y se encontraba justo a su lado. Retrocediendo unos pasos pudo ver por encima del muro las ramas superiores de los naranjos. Volvió a cerrar los ojos. Las fragancias del jardín le rodearon, claras y bien perfiladas, como las franjas polícromas de un arco iris. Y la más valiosa, la que él buscaba, figuraba entre ellas. Grenouille se acaloró de gozo y sintió a la vez el frío del temor. La sangre le subió a la cabeza como un niño sorprendido en plena travesura. Luego le bajó hasta el centro del cuerpo y después le volvió a subir y a bajar de nuevo sin que él pudiera evitarlo. El ataque del aroma había sido demasiado súbito. Por un momento, durante unos segundos, durante toda una eternidad, según se le antojó a él, el tiempo se dobló o desapareció por completo, porque ya no sabía si ahora era ahora, y aquí era aquí, o ahora era entonces y aquí era allí. O sea, la Rue de Marat en París en septiembre de 1754. La fragancia que llegaba desde el jardín era la fragancia de la muchacha pelirroja que había asesinado. El hecho de volver a encontrar esta fragancia en el mundo le hizo derramar lágrimas de beatitud, y la posibilidad de que no fuera cierto le dio un susto de muerte. Sintió vértigos, se tambaleó un poco y tuvo que apoyarse en la muralla y deslizarse con lentitud hasta que estuvo de cuclillas. En esta posición, mientras se recuperaba y refrenaba su imaginación, empezó a oliscar la fatal fragancia con inspiraciones más cortas y menos arriesgadas. Y concluyó que el aroma de detrás de la muralla era ciertamente muy parecido al de la muchacha pelirroja, pero no del todo igual. Desde luego lo emanaba una muchacha pelirroja. De esto no cabía la menor duda. Grenouille la veía como dibujada en su imaginación olfativa. No estaba quieta, sino que saltaba de un lado a otro. Se acaloraba y se refrescaba, por lo visto jugando a algo que requería movimientos rápidos y acto seguido inmovilidad. Con otra persona de olor totalmente mediocre. Tenía una piel de blancura deslumbrante, ojos verdosos y pecas en la cara, el cuello y los pechos. Es decir, Grenouille contuvo un instante el aliento, luego olfateó con más fuerza e intentó evocar el recuerdo olfatorio de la muchacha de la Rue de Marat. Es decir, esta muchacha aún no tenía pechos en el verdadero sentido de la palabra. Tenía apenas un principio de pechos. Tenía ondulaciones indescriptiblemente suaves y apenas olorosas, rodeadas de pecas, formadas tal vez hacía solo pocos días, tal vez pocas horas, tal vez en este momento. En una palabra, la muchacha era todavía una niña. ¿Pero qué niña? A Grenouille le sudaba la frente. Sabía que los niños no olían de manera particular, tampoco como las flores aún verdes antes de abrir los pétalos. En cambio este capullo casi cerrado del otro lado del muro, que ahora mismo empezaba, sin que nadie excepto Grenouille se percibiera de ello, a abrir sus odoríferos pétalos, olía ya de modo tan divino y sobrecogedor que cuando floreciera del todo emanaría un perfume que el mundo no había olido jamás. Ahora ya huele mejor, pensó Grenouille, que la muchacha de la Rue de Marat, con menos fuerza, menos exuberancia, pero más delicadeza, más facetas y al mismo tiempo más naturalidad. Dentro de 1 o 2 años, esta fragancia habría madurado y adquirido una impetuosidad a la que nadie, hombre o mujer, podría sustraerse. Y la gente sería dominada, desarmada, y quedaría indefensa ante el hechizo de esta muchacha, sin que nadie supiera la razón. Y como la gente es estúpida y solo sabe usar la nariz para resollar, pero cree reconocerlo todo con los ojos, dirían todos que era porque la muchacha poseía belleza, gracia y donaire. En su miopía, cantarían las alabanzas de sus facciones regulares, de su figura esbelta, de sus pechos impecables. Y sus ojos, añadirían, son como esmeraldas, y sus dientes como perlas, y sus miembros como el marfil, y demás comparaciones a cual más idiota. Y la nombrarían reina del jazmín, y la pintarían necios retratistas, y su imagen sería pasto de los mirones, que la proclamarían la mujer más hermosa de Francia. Y los jovencitos vociferarían noches enteras bajo su ventana, al son de la mandolina. Ricachones gordos y viejos caerían de hinojos ante su padre para pedir su mano. Y mujeres de todas las edades suspirarían al verla, y soñarían con ser tan seductoras como ella durante un solo día. Y nadie sabría que no era su aspecto lo que de verdad los habría conquistado, que no era su belleza exterior supuestamente perfecta, sino únicamente su fragancia, magnífica e incomparable. Solo lo sabría él, Grenouille, que por otra parte ya lo sabía ahora. Quería poseer esa fragancia, no de una forma tan inútil y torpe como en el pasado la fragancia de la muchacha de la Rue de Marat, que se había limitado a aspirar como un borracho, con lo cual la había destruido. No,
Ahora pretendía apropiarse de la fragancia de la muchacha que jugaba detrás de la muralla, arrancársela como si fuera una piel y convertirla en suya. Aún ignoraba cómo conseguirlo, pero disponía de 2 años para reflexionar sobre la cuestión. En el fondo quizá no era más difícil que arrebatarle el perfume de una flor rara. Se levantó y casi devotamente, como si abandonara un lugar sagrado a una mujer dormida, se alejó despacio, encorvado, sin ruido para que nadie lo oyera ni se fijara en él, para que nadie se apercibiera de su valioso descubrimiento. Así huyó siguiendo la muralla hasta el extremo opuesto de la ciudad, donde el perfume de la muchacha se dispersó al fin, y él volvió a entrar en la ciudad por la Porte de Fernand. Se detuvo a la sombra de las casas. El tufo maloliente de las callejuelas le dio seguridad y le ayudó a dominar la pasión que se había apoderado de él. Al cabo de un cuarto de hora volvía a estar completamente tranquilo. Como primera medida, pensó, no se acercaría más al jardín lindante con la muralla. No era necesario y le excitaba demasiado. La flor que crecía en él maduraría sin su intervención, y por otra parte ya conocía las fases de su desarrollo. No debía embriagarse a destiempo con su perfume. Antes era preciso consagrarse al trabajo, ampliar conocimientos y perfeccionar sus habilidades de artesano para estar preparado cuando llegara el momento de la cosecha. Aún tenía 2 años de tiempo.